And he doesn't even know what's happening. Y él ni siquiera sabe qué es lo que está sucediendo. All he knows Todo lo que él sabe is one day he is living his life as he always has, es que él estaba viviendo un día su vida como siempre había sido and his world falls apart. y su mundo se vino para abajo. His possessions are taken away, Sus posesiones son quitadas, his children, sus hijos and finally his health. y finalmente su salud. And remember, it is all over this question. Y recuerden, todo gira alrededor de esta pregunta. Will Job serve God ¿Servirá Job a Dios if all these blessings are taken away? si todas estas bendiciones le son quitadas? Does Job love God, ¿Ama Job a Dios or does he love the things of God? o ama él las cosas de Dios? Satan says, Satanás dice, take it all away, quítale todo he'll curse you to your face. y él va a maldecirte en tu rostro. But Job remains faithful through the trial. Pero Job se mantuvo firme, fiel en la prueba. And we see that the book of Job, though it involves suffering, Y vemos que aunque la prueba de Job involucraba sufrimiento, is really about the way that we relate with God. realmente trata de la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Notice that God is dealing with his servant Job Noten que Dios está tratando con su siervo Job by what he calls without cause. por causa de que no hay una causa. This has come by the will of God Esto solamente es por la voluntad de Dios for the glory of God. y para la gloria de Dios. Is that enough? ¿Es eso suficiente? Or, as Satan argues, O, como está argumentando Satanás, skin for skin. piel por piel. Do y'all remember the Latin phrase? ¿Se acuerdan ustedes de esa frase en latín? We were working on it with these guys down here earlier. Estuvimos tratando de esta frase con estos jóvenes un poco más temprano hoy, Learning a little Latin. aprendiendo un poco de latín. Do you remember the phrase? ¿Se acuerdan de la frase? Quid pro quo. Quid pro quo. Something for something. Algo por algo. That's how Satan thinks. Así es como piensa Satanás. That's how he operates. Así es como él opera. And it is that grip on us Y esto nos agarra a nosotros, that is the foundation of his kingdom, nos permite ver que este es el fundamento de su reino his power over our lives. y el poder sobre nuestras vidas. As long as we operate on that basis, Y tanto que nosotros estemos operando en esas bases, he's got us. él nos tiene agarrados. And it is so pervasive. Y es tan pervasivo. I get disgusted with my own life Yo simplemente estoy disgustado con mi propia vida. when I see all the legalism Cuando yo puedo ver todo este legalismo that still remains que in my aún life. está en mi vida. Have you noticed, ¿Te has dado cuenta tú de eso? as we pointed at this out in this study, Cuando nosotros estamos señalando a este asunto en nuestro estudio, it's like legalism is in the air we breathe. es como si el legalismo estuviera en el aire que respiramos. No wonder Satan is called Ahora, no nos maravilla el hecho de que Satanás sea llamado the prince of the power of the air. el príncipe de la potestad del aire. We're breathing in that principle. Nosotros estamos respirando este principio. And it's not even limited to man. Y no está limitado solamente a hombres. I want to show you a little video clip Quiero mostrarles un pequeño video of an experiment that scientists did de un experimento que hicieron unos científicos with capuchin monkeys. con monos capuchinos. Now they say they've done this with birds, Ahora, se dice que habían hecho esto con pájaros, other kinds of monkeys, con otro tipo de monos, chimpanzees, chimpancés, and it always works the same. y que siempre es el mismo resultado. Now let me try to explain the experiment. Ahora, déjenme de explicarles un poco el experimento. You have two capuchin monkeys Tienes tú dos monos capuchinos in cages side by side, ahí en jaulas y uno está al lado del otro. and they have to perform a task. Y ellos tienen que llevar a cabo una tarea. It's a very simple task. Y es una tarea muy sencilla. They pick up a rock, Ellos levantan una piedrita hand it through a hole y la dan a través de un hoyo to the scientist, a la científico and they get something in return. y ellos obtienen algo como recompensa. One monkey Un mono gets a piece of cucumber. obtiene un pedazo de pepino.
monkeys eat cucumbers. Ahora, los monos comen pepino. And the scientists say Y el científico dice that this can go on 25 times in a row. que esto puede estar pasando 25 veces sin parar. The monkey gives a rock to the scientist, El mono toma la piedrita y se la da al científico, gets a piece of cucumber, obtiene un pedazo de pepino and he's happy. y está feliz. But in this experiment, Pero en este experimento, the monkey right next to him el mono que está junto gives the scientist a rock, le da al científico una piedra and instead of a cucumber, y en lugar de pepino they give him a grape. le dan una uva. Monkeys like grapes better than cucumbers. Ahora, a los monos les encantan más las uvas que los pepinos. In other words, this is a test En otras palabras, esta es una prueba to see if monkeys para ver si los monos respond to what is fair. responden a lo que es justo. You remember we talked about how our children ¿Recuerdan ustedes que hablamos cómo es que nuestros niños are born with this sense of what's fair and what's not? nacen con este instinto de lo que es bueno y lo que no? And I asked, where do you think that came from? Y yo les decía o les preguntaba, ¿de dónde creen que viene eso? Well, let's look at monkeys. Bueno, veamos a los monos. The monkey on the left El mono de la izquierda is going to hand the scientist a rock. le va a dar una piedra al científico. You see the bowl of cucumbers. Pueden ver ahí el tazoncito de pepino. The monkey on the right Y el mono de la derecha is going to do the same thing, va a hacer lo mismo, but is going to receive a grape. pero va a recibir una uva. Now I want you to watch what happens. Ahora quiero que vean lo que sucede. Here the monkey on the left goes in and gets a rock, El mono de la izquierda ya dio la piedra, but notice that the monkey on the right got a grape. pero noten que el de la derecha ya tiene una uva. He keeps getting grapes. El otro está obteniendo This uvas. monkey, he's going to bang the rock to make sure it's a rock. Ahora, él está golpeando la piedra para asegurarse He que gets es una a piedra. cucumber. Y ya le dan su pepino. So you say, Brother Mark, Y usted dirá, hermano Mark, I'm a spiritual person yo soy una persona espiritual. because I have this sense of fairness about me. Porque yo tengo este sentido de justicia cerca de mí. No, you're just a good monkey. No, tú nada más eres un buen mono. Even monkeys Aún los monos are legalists. son legalistas. Legalism is not what saves us. El legalismo no es el que nos salva, It's what we must be saved from. sino que es aquello de lo que tenemos que ser salvos. And though Job has withstood the trial, Y aunque Job no ha entendido la prueba, he now wrestles with legalism, ahora él está luchando con el legalismo, just like his three friends. al igual que sus otros tres amigos. His three friends reason, Sus tres amigos razonan, because you're being punished, por cuanto tú eres castigado, you must have done something wrong. tú debiste haber hecho algo mal. And because of the magnitude of your punishment, Y por causa de la magnitud de tu castigo, it must be something horrible. debió haber sido algo horrible. Do they know that? ¿Ellos sabían eso? Did they see it? ¿Ellos lo habían Do visto? they have any witnesses? ¿Habían tenido testigos? Any evidence? ¿Alguna evidencia? None whatsoever. No, ninguna. But the principle of legalism Pero el principio del legalismo in their mind en sus mentes solves the problem. solucionaba ese problema. Job, however, Sin embargo, Job is just as adamant, es de la misma forma no, I haven't done anything wrong. diciendo, no, yo no he hecho nada malo, Nothing to deserve this. nada para merecer esto. But that creates for him another problem. Pero esto creaba para él otro problema. Then why am I being punished? Entonces, ¿por qué yo estoy siendo castigado? This isn't right. Esto no está bien. This isn't fair. Esto es
injusto. God is not dealing with me righteously. Dios no está tratando conmigo de forma justa. He has counted me as his enemy. Él me está tomando como su enemigo. He's out to destroy me Él está ahí para destruirme for no reason. sin ninguna razón. And so Job is insinuating Entonces Job está insinuando that God is evil. que Dios es malo. Well, it remains for the young man Ahora, lo que quedaba para el hombre joven to come on the scene. que entra a la escena, His name is su Elihu. nombre es Eliú. He's been patiently waiting his turn, Él ha estado ahí pacientemente esperando su turno and he gets angrier and angrier. y se está enojando cada vez más y más. Angry at Job Enojado con Job because Job is saying, I'm right porque Job está diciendo yo estoy bien and God's wrong. y Dios está mal. And angry at the three friends Pero también está enojado con sus tres amigos because they condemn Job, porque ellos están condenando a Job, but they have no evidence. pero no tienen evidencia, They have no proof. no tienen pruebas. So Elihu comes on the scene Entonces Eliú viene a la escena and says, I'll be a spokesman for God. y dijo, yo voy a ser el vocero de Dios. And boy, does he do a job. Y vaya, que hizo su trabajo. He says to Job, Él le dice a Job, these guys estos cuates are condemning you for what they think you've done. te están condenando a ti por lo que ellos piensan que tú hiciste. I'm condemning you Yo te estoy condenando because of what my ears por lo que mis oídos have heard you say. han escuchado que tú has dicho. Secondly, Segundo, these guys estos cuates are saying that you're suffering están diciendo que tu sufrimiento, because you sinned. que tú estás sufriendo por causa de tu pecado. I'm saying Yo estoy diciendo, you're sinning tú estás pecando because you're suffering. porque estás sufriendo. You see the difference? ¿Pueden ver la diferencia? He is dealing with actual evidence, Él está tratando con evidencia verdadera what Job has uttered de lo que Job ha estado haciendo and what he has heard. y aquello que ha estado escuchando de Job. And he is saying, Job, it is your suffering Y él está diciendo, Job, tu sufrimiento that is bringing this to the surface. es lo que está trayendo este asunto a la The superficie. sin that was hidden deep within El pecado que está escondido dentro is now bubbling out. ahora está burbujeando, está saliendo. The test is the fire. La prueba es el fuego. You're the pot full of water, Tú eres esta olla de agua and now the water is boiling. y ahora el agua está hirviendo. Good preaching La buena predicación happens sucede when God comes alongside the preacher cuando Dios viene y se pone junto al predicador and confirms by the Holy Spirit y confirma por el Espíritu Santo what is being taught by the mouth of the preacher. lo que está siendo enseñado por la boca del predicador. Elihu comes to the end of his speech, Eliú llega al final de su discurso and a storm is approaching. y una tormenta se está acercando. We see it get closer and closer. Y vemos que la tormenta se va acercando. He can see the rain afar off. Puedes ver así a lo lejos la lluvia Then the cloud blocks out the y sunlight. puedes ver cómo es que las nubes tapan el sol And then the lightning flashes y luego vemos los rayos cayendo and the thunder sounds. y el sonido de los truenos. And now, Y ahora, in our text tonight, en nuestro texto esta noche, God speaks out of the storm. Dios habla en la tormenta. And God begins Y Dios comienza where Elihu ended. donde Eliú termina. Let's look at it. Vamos a ver. In chapter 38, En el versículo 38, verse 1, versículo 1, we see the Lord answering Job out of the whirlwind. vemos que Jehová responde a Job desde un torbellino. And you'll notice that he begins to make certain assertions about Job. Y pueden ustedes darse cuenta que él empieza a hacer ciertas afirmaciones acerca de Job. The first one is in verse 2. Lo primero que vemos está en el versículo 2. Who is this that darkens counsel, ¿Quién es ese que oscurece el consejo?
by words without knowledge. con palabras sin conocimiento o sabiduría. Remember that phrase. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de esa frase? Words without knowledge. Lo que era palabras sin sabiduría o sin conocimiento. Turn back to chapter 34. Regresemos ahí al capítulo 34. In verse 35, En el versículo 35. Elihu earlier said this, Eliú antes había dicho esto. Job hath spoken without knowledge, Dice, Job no habla con sabiduría o con conocimiento, and his words are without wisdom. y que sus palabras no son con entendimiento. Look in verse 16 of chapter 35. Vean capítulo 35, 16. Therefore doth Job open his mouth in vain, Por eso Job abre su boca vanamente, he multiplieth words without knowledge. multiplica palabras sin sabiduría. If we were reading this out of the Hebrew, Ahora, si estuviéramos leyendo esto directo del hebreo, we would see that God uses the same Hebrew words veríamos que Dios usa las mismas palabras hebreas in chapter 38, verse 2, en 38:2 as Elihu had used earlier. que Eliú usó antes. That's why I'm convinced Por eso es que yo estoy convencido that Elihu is preaching truth. que el hecho de la predicación de Eliú era verdad. God is confirming what he has already said. Dios está confirmando lo que ya se ha dicho. Let's look at another case. Veamos otro caso. In chapter 40, En el capítulo 40, verse 8, versículo 8. God says, Wilt thou also annul my judgment? Dios dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? Wilt thou condemn me that thou mayest be justified? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Look back in Job 34, Vean allá en el capítulo 34, in verse 17. versículo 17. Job 34, verse 17. Job 34, 17. Shall even he that hateth right govern? ¿Gobernará el que aborrece juicio? And wilt thou condemn him that is most just? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? God is asking, Dios está preguntando, why are you condemning me so that you might be justified? ¿por qué me estás condenando a mí para que tú seas justificado? And Elihu has made the same charge against Job. Y Eliú puso el mismo cargo contra Job. So notice the transition. Entonces noten la transición. It's a smooth one. Va de forma suave. I told you this morning Les decía yo esta mañana the story about Brother Dan translating in my church, la historia de cuando el hermano Daniel tradujo en mi iglesia, with sweat pouring down his face, con este sudor cayendo sobre su rostro, trying his best haciendo lo mejor que podía to translate for this Canadian pastor para traducir a este pastor canadiense who spoke terribly fast que hablaba terriblemente rápido and spoke forever, but and then he would turn to look at Danny. y luego que hablaba por siempre y luego volteaba a ver a Dani. And here's Danny just melting under the pressure. Y aquí está Daniel derritiéndose por la presión. And all of a sudden, Danny sat down, Y luego de repente Daniel se sienta, punched Brother Jim. le pega al hermano Jim, Brother Jim got up, y el hermano Jim pasa and we never missed anything. y nunca nos perdimos de nada. We just made a transition Fue una transición from one translator to another. de un traductor a otro. That's what's going on here. Eso es lo que está pasando aquí. Elihu has been speaking, Eliú ha estado hablando and now there's a smooth y transition luego hay una transición muy suave to God coming upon the scene. para que Dios entre en la escena. You'll notice that Job had been awfully wordy before, lots of words. ¿Se acuerdan ustedes que Job había hablado mucho antes? But when God appears, Pero cuando Dios aparece, all of a sudden Job is silent. de repente Job ya está silencioso. He has nothing to say. Ya no tiene nada que decir. And I take that to mean Y yo tomo eso como que significa that a man's preaching que la predicación de un hombre may silence a man. debe ser debe ser silenciosa al hombre. You may be able to give him arguments Tú debes ser capaz de dar argumentos that he can't respond to.
que no puedan ser respondidos, He has no reply. que no te respondan. You have backed him into a corner Tú debes de tomarlos y arrinconarlos from which logically there is no escape. para que al lugar donde lógicamente ya no hay escape, But he remains unconverted. pero que permanezcan, aunque permanezcan sin convertirse. You cannot argue a man into the kingdom of heaven. Tú no puedes convencer a un hombre hacia el reino de los cielos. And that's a good thing. Y eso es algo bueno, Because if you or I can argue them in, porque si nosotros podemos argumentarles, another man can argue them out. a otro hombre va a poder argumentar. What they need Lo que ellos necesitan is an encounter with God. es un encuentro con Dios. Only God can change the heart. Solo Dios puede cambiar el corazón. Only God can do a work Solo Dios puede hacer la obra, revealing his character, revelando su carácter, revealing his person, revelando su persona, so that a man who has that encounter para que la persona que tiene ese encuentro is never the same again. nunca sea la misma otra vez. We need God to speak. Necesitamos que sea Dios el que hable. I'm not talking about hearing voices, Ahora, no estoy hablando de escuchar voces, having visions. de ver visiones, I'm talking about God impressing his word on our hearts, sino que hablo de Dios impresionando su palabra en nuestros corazones and our eyes are open, y que nuestros ojos sean abiertos, that we see the glory of God, que nosotros podamos ver la gloria de Dios and we see it y la veremos in the face of Jesus Christ. en el rostro de Cristo Jesús. That's what the sinner needs. Esto es lo que necesita el pecador. There is no substitute for it. No hay sustituto para ello. My preaching, Mi predicación, my praying, mi orar, my teaching, mi enseñar, my arguments mis argumentos will be no substitute for God Almighty. no son sustitutos And so- del Dios Todopoderoso. And so even tonight, Entonces, aún en esta noche, as I preach to you, al estar yo predicándoles, I plead within yo ruego dentro de mí for God to visit us. que Dios nos visite. There are some occupations Hay algunas ocupaciones that because of their very nature, que por causa de su misma naturaleza you need some credentials necesitas tú ciertas credenciales in order to perform them, para poder llevarlas a cabo, like driving a car. como manejar un carro. I don't know how it works in Mexico, Ahora, no sé cómo funciona aquí en México, but in the United States, pero en los Estados Unidos you have to have a license. necesitas tener una licencia. And to get a license, Y para obtener una you licencia got to pass a test, necesitas pasar un examen and the examiner gets in the car with you, y el examinador se sienta ahí en el carro contigo and you got to take him for a little y drive, tienes que llevarlo a un paseíto and he's got to certify that you can drive a car. y él puede certificar que tú puedes manejar un carro. And that's just a car. Y es tan solo un carro. Think about an airplane. Ahora imagínense un avión. Brother Danny and I El hermano Dani y yo are on the same plane back to Houston vamos a estar en el mismo avión regresando a Houston this coming Saturday morning. este próximo sábado en la mañana. Can you imagine if we're sitting on that plane Imagínense que nosotros llegamos a este avión and the stewardess gets on the loudspeaker system y de repente ahí por el altavoz and she says, well, the pilot's got sick this morning. y dice, bueno, pues el piloto se enfermó esta mañana, He's not going to make it. no la va a hacer. Could I ask for a volunteer to fly ¿Puedo the pedir plane? un voluntario que pueda volar el avión? I'll tell you this. Ahora, te digo esto, Danny and I are getting off that plane. realmente Dani y yo no podemos hacer que ese avión despegue. Think about a doctor Imagínense un doctor who practices medicine. que practica medicina. Let's have a brain surgery. Vamos a tener aquí una cirugía del cerebro. Would anybody like to try brain surgery? ¿Alguien quiere tratar hacer la cirugía de cerebro? You've got to go to school. Tienes que ir a la escuela, You've got to pass tests tienes que pasar exámenes before you're certified antes de que tú seas certificado to bore into somebody's skull. para poder perforar el cráneo de una persona. Or what about a lawyer? ¿Qué tal de un abogado? Again, in the United States, Una vez más, en los Estados Unidos, you have to go to law school. tienes que ir a la escuela de leyes.
You have to, what we call, pass the bar. I don't know if that Necesitamos, translates. tenemos que pasar lo que se llama pasar hay un grupo de gente que tienes que hacer el examen delante de ellos y pasar ese examen. That allows you Eso te permite a ti the privilege el privilegio of going before a judge de poder ir delante de un juez to represent a client. y representar así a un cliente. I can't do that. Yo no puedo hacer eso. I haven't passed the bar exam. Yo no he pasado ese examen con estas personas. I haven't been to law school. Nunca he estado en la escuela de leyes. My daughter Jessica, Mi hija Jessica, some of you know her, algunos de ustedes la conocen. she works for the state crime lab Ella trabaja para el laboratorio criminal del estado, in Memphis allá en Memphis, as a DNA analyst. como una analista de DNA, She has a very exciting job. de ADN. Ella tiene un trabajo muy emocionante. We call her Miss CSI. Do y'all have CSI down here? Tienen aquí la CIA, aquí. Before the children came along, Cuando los niños llegan, she would go out on crime scenes, ella va a las escenas del crimen. investigate these murderers. Ella investiga estos asesinatos. She carried a gun, Carga ella un arma. frightened me to death. Y a mí me espanta morir. My daughter carrying a gun. Mi hija llevando un arma. I said, Jessica, Y yo le digo, Jessica, what do you need a gun for? ¿para qué necesitas el arma? They're already dead. Ya está muerto. But because of her work, Pero por causa de su trabajo, she gets called upon to testify in court. ella tiene que testificar en la corte. And you know what happens every time ¿Y saben qué es lo que pasa cada vez? when she is called to the witness stand? Cuando es llamada al sillón de los testigos, The attorney defending el abogado que está defendiendo, the person who's on trial la persona que está siendo juzgada, examines her la examina as to her credentials. para ver cuáles son sus credenciales. What qualifies you ¿Qué te califica a ti to testify in court para testificar en la corte that this man's DNA que el ADN de esta persona was found at the scene of the crime? se encontró en la escena del crimen? You see the problem? ¿Pueden ver el problema? Job has attempted to cross-examine God. Job está atentando tener un examen con Dios, To put God on the witness stand pero poner a Dios en el lugar de los testigos and to question him. y cuestionarlo. Job has attempted Job está tentado, to teach God some things. está atentando a enseñarle a Dios cosas. He has asked for a day when he can talk to God. Él está pidiendo el día en que pueda hablar con Dios. I kept calling. Y I kept calling him on the phone, yo le sigo llamando por el teléfono and he never would pick up the call. y él nunca contesta la llamada. Well, guess what? Pues adivinen qué, God has come. Dios ha llegado. And what God begins to deal with Job about Y lo que empieza a tratar Dios con Job. Job, you want to teach me some things? Job, ¿no me ibas a enseñar algunas cosas? Well, you're going to have to pass an exam. Bueno, pues necesitas primero pasar el examen. We got to see if you're qualified. Vamos a ver si estás calificado. You want to put God on the witness stand ¿Vas a poner a Dios en la silla de los testigos and interrogate God? e interrogar a Dios? You've got to pass the bar exam. Primero necesitas pasar el examen. Let's check your credentials, Job. Vamos a revisar tus credenciales, Job. And so, in verse 3, Y así en el versículo 3 he says to Job, le dice a Job, gird up now thy loins like a man. what chapter is that? 38:3. 38:3. Ahora ciñe como varón tus lomos. For I will demand of thee, Yo te preguntaré and answer thou me. y tú me contestarás. All right, Job, ¿Ok, Job? here's your test. Aquí está tu examen. Just a little quiz. Es un pequeño examen. Let's see how you do. Vamos a ver cómo te va. Verse 4. Versículo 4.
Where were you when I laid the foundations of the earth? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Think about these questions. Piensen en estas preguntas. How was it formed? How was the earth formed? ¿Cómo fue la tierra formada? What's its foundation? ¿Cuál es su cimiento? The sea. El mar. Who set the boundaries? ¿Quién le puso al mar sus fronteras? Job, Job, what's on the bottom of the ocean? ¿qué hay en el fondo del mar? Question after question. Pregunta tras pregunta. He asked him questions about geology, Le hace preguntas sobre geología, about oceanography, sobre oceanografía, radiology, radiología, tectonics, tectónica, geography, geografía, meteorology, meteorología and astronomy. y astronomía. Testing Job's knowledge. Probando el conocimiento de Job. Question after question. Pregunta tras pregunta. Then he switches to zoology. Y luego Dios cambia a zoología. Did you notice right at the end of chapter 38? Pueden ver ustedes ahí al final del capítulo He 38. starts asking about the lions Empieza a preguntar sobre los and leones the ravens, y los the birds. opilotes. In chapter 39, verse 1, Capítulo 39:1. he says, do you know when the wild goats bring forth? ¿Sabes tú cuándo paren las cabras monteses? Do you know when the deer gives birth? ¿Sabes tú cuando las ciervas están pariendo? Question after question. He questions him about lions, Pregunta tras pregunta. Le pregunta de leones, mountain goats, le pregunta de cabras monteses, wild donkeys, le habla de burros monteses and even an animal. y aún un animal In verse 9, en el versículo 9 that's chapter 39, del capítulo 39, that the King James calls the unicorn. que, bueno, la versión del Rey Jaime le llama un unicornio. Anybody ever heard of a unicorn? ¿Alguna vez han escuchado ustedes de un unicornio? Well, this word doesn't mean that, Ahora, esta palabra no significa eso. but the King James translators had no idea what it meant. Pero la traducción del Rey Jaime la tradujo así sin So siquiera that- saber qué They significaba. just took a guess. Solamente como que le adivinó. What it is the auroch. A-U-R-U-C-H. Auroch. De lo que habla es de un auroch. Anybody ever seen an auroch? ¿Alguna vez han visto ustedes una Well, urraca? of course you haven't. No, estoy seguro que no. They went extinct Este tipo de animal, el auroch, ya fue in extinto. the year 1627. 1627. En el 1627. 1627. The last auroch El último auroch was killed in a forest fue muerto en un bosque in Poland, en Polonia, in northern Europe. lo que es el norte de Europa. The auroch El auroch was a gigantic bull. era un toro gigantesco. He was the ancestor Él fue el ancestro of everything from the water buffalo de este clase de animales, del búfalo de agua, to domestic cattle. hasta lo que es el ganado doméstico. And so Job is being questioned. Entonces Job está siendo cuestionado. Can you put the auroch ¿Puedes tú poner el auroch in your stall? en tu corral? Can you put a harness on him ¿Puedes tú ponerle un arnés and make him pull your plow? y hacer que él jale tu arado? Not only the auroch, No solamente el auroch. he asked him about the ostrich, Le pregunta sobre las avestruces, the horse, sobre los caballos, the eagle, sobre el águila. and finally, in the last part of chapter 40, Y finalmente, al final del capítulo 40, an animal called behemoth. le pregunta sobre un animal llamado el behemoth. It is usually thought that he's describing Y se cree que lo que está describiendo either a hippopotamus, es o un hipopótamo, a rhinoceros, o un rinoceronte, or an elephant. o un elefante. It's a gigantic land beast. Es una bestia de tierra gigante.
And then in chapter Y 41, luego en el capítulo 41, verse 1, versículo 1, he talks about a Leviathan, habla acerca del Leviatán, which is a sea creature que es una criatura marina thought to be maybe a crocodile que quizás se piensa que es un cocodrilo or perhaps even a dragon, o quizá aún because un dragón, he speaks of fire coming out his nostrils. porque habla de cómo fuego sale de sus narices. But the point is El punto es, that God is giving Job an exam, Dios le está haciendo a Job un examen, question after question, pregunta tras pregunta, that deals only que solamente trata with the natural world. con el mundo natural. There's not one spiritual question in here. Aquí no hay ninguna pregunta espiritual. It's all about natural life, Todo es sobre la vida natural. animals, Animales, birds, aves, things of that nature. cosas de este tipo de naturaleza. And Job doesn't know the answer Y Job no sabe la respuesta to one question. ni a una pregunta. This is supposed to be his area Ahora, este supuestamente debería ser su área of expertise. de experiencia. After all, you and I are physical beings. Después de todo, tú y yo somos seres físicos. Of all things we ought to know something about, De todas las cosas que nosotros deberíamos saber, it's this physical world. tendría que ver con las cosas de este mundo físico. And Job doesn't know the first thing. Y Job no sabe ni la primera cosa. Do you see the insinuation? ¿Pueden ver la insinuación? If you know next to nothing Si tú no sabes nada about what you ought to know most about, de lo que tú deberías saber más, the physical world, el mundo físico, what are you doing ¿qué estás haciendo? lecturing me Dándome a mí una lección about spiritual matters? sobre asuntos espirituales. Job, you're out of your league. Job, tú simplemente estás fuera de tu campo. And Job knows it. Y Job lo sabe. Turn to chapter 40. Vean en el capítulo 40. You remember all along, ¿Se acuerdan que por todo este tiempo Job has wanted his day before God. Job estaba queriendo su día delante de Dios? Back in chapter 23, Allá, si regresáramos al capítulo he says, "Man, 23, if I could just find him, él dice, si tan solo pudiera I hallarle, would be my own attorney. yo sería mi propio abogado. I would argue my case before him. Yo argumentaría mi caso con él. And I'm just certain Y estoy seguro that he would say, que él diría, you know, Job, ¿sabes qué, Job? you're right. Tienes razón. You got a point. Tú tienes un punto a favor. Yeah, I guess I did mistreat you. Sí, yo creo que te he tratado mal. That's what Job thinks is going to happen. Eso es lo que Job piensa que va a pasar. Well, guess what? Pero adivinen qué. He's got his day before God. Él tuvo su día delante de Dios. Chapter 40, verse 1. 41. Moreover, the Lord answered Job and said, Además respondió Jehová a Job y dijo, shall he that contendeth with the Almighty instruct him? ¿es sabiduría contender con el omnipotente? He that reproveth God? El que disputa con Dios, Let him answer it. que responda esto. Job, Job, I want to hear what you got to say. quiero oír lo que tienes que decir. You've been correcting me. Tú me has estado corrigiendo. Let me hear your answer. Déjame escuchar tu respuesta. And look at what Job says Vean lo que dice Job. in verse 3. Versículo 3. Then Job answered the Lord and said, Entonces respondió Job a Jehová y dijo, behold, I am vile. he aquí que yo soy vil. What shall I answer thee? ¿Qué te responderé? I will lay my hand upon my mouth. Mi mano pongo sobre mi boca. Once I have spoken, Una vez hablé, but I will not answer. mas no responderé. Yea, twice, Aún 2 veces, but I will proceed no further. mas no volveré Do you see a what hablar. Job is saying? ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Job? I've already said way too much. Él ya ha dicho demasiado. I'm putting my hand over my big mouth Yo voy a poner mi mano en mi boca sucia lest I say another word.
para que ya no me salga o no diga yo ya ninguna palabra. I surrender. Me rindo. I can almost see him waving the white Y flag. puedo ya verle con esta pequeña banderita blanca. Okay, Ok, you win. tú ganas. I'm through. Ya lo entendí. No más. No hay pérdida. Well, God says that's very fine, but I'm not through with you. Ahora Dios diría, pues qué bueno, pero aún no termino. Let's go to another round of, let's go to the bonus round of questions. Ahora vamos con la parte extra de las preguntas. So far, Aún más. we've been talking about what you know. Hemos estado tratando sobre cosas que tú sabes. Now, Job, Ahora vamos, Job. I'm going to ask you another series of questions. Te voy a hacer otra serie de preguntas. Look in verse 7. Vean el versículo 7. Gird up thy loins now like a man. Ciñete ahora como varón tus lomos. I will demand of thee, Yo te preguntaré and declare thou unto me. y tú me responderás. Will you annul my judgment? ¿Invalidarás tú también mi juicio? Will you condemn me, ¿Me condenarás a mí that you may be justified? para justificarte tú? And here's the second round. Y aquí está la segunda ronda. Hast thou an arm like God? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Now you do realize Ahora, tienes que darte cuenta that when God speaks of his arm, que cuando Dios está hablando de su brazo, we're not to understand that literally. no debemos de entender esto de forma literal. God is a spirit. Dios es espíritu. He doesn't have a body. Él no tiene un cuerpo. It's what we call an anthropomorphism. Es lo que nosotros llamamos un antropomorfismo. It's a word comprised of two parts. Es una palabra que está compuesta de dos partes. Anthropo, Antropo, meaning man. que significa hombre, Morphism, morfismo, meaning likeness. que significa a semejanza de. So in other words, we're using a term En otras palabras, estamos usando un término and applying it to God que al aplicarlo a Dios that you and I understand. es para que nosotros entendamos It's applying a man-like quality to God que es como aplicarle a Dios una cualidad humana so that you and I can apprehend para que nosotros podamos entender the nature of God. la naturaleza de Dios. When I say, I want you to roll up your sleeve Cuando yo les digo, quiero que dobles tu brazo and show me what you got. y me muestres lo que tienes, Show me your arm. muéstrame tu brazo. What does the arm symbolize? ¿Qué es lo que simboliza el brazo? It's your power, Es tu poder, your strength, es tu fuerza, your ability. es tu habilidad. And that's the theme of these last questions. Y este es el tema de estas últimas preguntas. Job, we've already determined what you know. Ahora, Job, ya determinamos lo que sabes. Now I'm going to ask you, what can you do? Ahora voy a cuestionarte de lo que puedes hacer. Can you do what I do? ¿Puedes tú hacer lo que yo hago? Verse 9 again. Versículo 9, otra vez. Hast thou an arm like God? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Can you thunder with a voice like him? ¿Y truenas con voz como la suya? Deck thyself now with majesty and excellence, Adórnate ahora de majestad y de alteza, and array thyself with glory and beauty. y vístete de honra y de hermosura. Cast abroad the rage of thy wrath, Derrama el ardor de tu ira, and behold everyone that is proud, y mira a todo altivo, and abase him. y abátelo. Look on everyone that is proud, Mira a todo soberbio, and bring him low, y humíllalo, and tread down the wicked in their place. y quebranta a los impíos en su sitio. Job, that's what I do. Job, eso es lo que yo hago. Can you do that? ¿Puedes tú hacerlo? It's basically like saying, Mateo, Es básicamente como si estuviéramos diciendo, Mateo, let's go out on the town vamos allá a la ciudad. and let's abase a few kings. Abase, humble, a few. Y vamos a humillar a algunos reyes. Let's take, you and me, let's just go out tonight and pluck the president of Mexico Vamos tú y yo allá afuera y vamos a tomar al presidente de México. off his high station Vamos a sacarlo de su lugar elevado and let's humble him. y vamos a humillarlo. Let's put his nose in the dirt. Vamos a poner su nariz en el piso.
I don't know if I can do that. No creo que podamos hacer eso. You know, I'm thinking about the bad guy down at the bar. Ahora, yo estaba pensando en el hombre allá en el bar. Let's go pick a fight. Vamos allá y pelear con él. I bet you can't beat up my friend Mateo. Ahora, yo creo que él podría vencer a mi amigo Mateo. But God's talking about something far higher. Pero Dios está hablando de algo mucho más alto. Job, I want to see you Job, yo quiero verte take a king off his throne tomar a un rey de su trono and put his nose in the dirt. y poner su nariz en la tierra. That's what I do. Eso es lo que yo hago. You say, when did God do that? ¿Cuándo es que Él ha podido hacer eso? Read the story of Nebuchadnezzar Vean la historia de Nabucodonosor in the book of Daniel. en el libro de Daniel. The most powerful man on earth. El hombre más poderoso sobre la tierra. He goes out one night. Él sale una noche, Is not this great Babylon él está viendo ahí su gran Babilonia, that I have built? la gran Babilonia que yo he construido. I built it for my glory. Yo la he construido para mi gloria. I did it Yo la hice all by myself. por mí I did it for mismo. me. Así es. I did it to show my glory. Lo hice para mostrar mi gloria. And God said, Y Dios dijo, that's it. se acabó. And the next thing we know, Y lo próximo que sabemos that proud king, es que este rey soberbio, where is he? ¿dónde está? Out in the pasture, Allá afuera, en la pastura, on all four, doblado, eating grass. comiendo pasto. 7 times passed over him 7 veces pasó sobre él, until God restored his understanding. hasta que Dios restauró su entendimiento. And we have the testimony Y tenemos el testimonio of a Babylonian king del rey de Babilonia, that this Most High God, que este Dios altísimo, you better not mess with him, ¿sabes qué? No te metas con él, because compared to him, porque comparado con él, all the inhabitants of the earth todos los habitantes de la tierra are like grasshoppers, son como langostas, and they who walk in pride, y que los que caminan en orgullo, he is able to abase. él es capaz de bajarlos. That's our God. Ese es nuestro Dios. He raises up kingdoms. Él levanta reinos, He puts down kingdoms. él echa abajo reinos. Job, Job, roll up your sleeve. yo creo que te arremangues. Let's see what you got. Vamos a ver qué tienes. Do you see this second round of question Pueden ver ustedes que la segunda ronda de preguntas has to do with his ability. tienen que ver con su capacidad. In verse 15, En el versículo he 15 talks about Behemoth. habla acerca de Behemoth. Like I said, he may be a hippopotamus, Quizá, como les había dicho, este puede ser como un hipopótamo, rhinoceros. como un rinoceronte. But the idea is, Job, can you go one-on-one with him? Pero la idea es, Job, ¿tú puedes ponerte uno a uno con él? Or how about Leviathan? ¿O qué tal de aquel Leviatán? Chapter 41, verse 1. 41:1. Can you catch him like a fish? ¿Puedes tú pescarlo como si fuera un pez? Put a hook in his jaw Ponerle un anzuelo en su hocico and reel him in? y enredar la caña de pescar. Look at verse 4. Versículo 4. Will he, that is Leviathan, Recuerden, él como el Leviatán make a covenant with thee? hará pacto contigo Wilt thou take him for a servant forever? para que lo tomes por siervo perpetuo. Let's see you tame that crocodile. Yo quiero ver si tú puedes domar a ese cocodrilo. How's that working out for you, Job? ¿Cómo es que va a funcionar contigo, Job? Now, do you understand what God is doing? Ahora, ¿entienden lo que está haciendo Dios? These are mere creatures. Estas son simples criaturas. I'm not sure what they were, Ahora, no estoy seguro lo que ellos eran, estas But the- criaturas eran, but they were clearly familiar to Job. pero ciertamente eran animales muy familiares para Job. He knew what they were. Él sabía lo que era. And he knew Y él sabía that one-on-one, que una lucha uno a uno he was no match. no había igual. But they're just creatures. Pero estas solo eran criaturas. You're powerless to overcome them. ¿Sabes qué? Tú eres sin ningún poder. In verse 34, chapter 41, verse 34, En 41:34,
speaking of Leviathan, hablando del Leviatán, he beholdeth all high things. menosprecia toda cosa alta. He's a king over all the children of pride. Él es rey sobre todos los soberbios. Job, you cannot humble the Leviathan. ¿Sabes qué, Job? Tú no puedes humillar a Leviatán. Leviathan will humble you. Leviatán te va a humillar a ti. Let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. If I told you that God is going to appear on the scene Si yo les dijera a ustedes que Dios va a aparecer en la escena and he's going to speak, y que Él va a hablar, is this the kind of thing you were expecting? ¿esta sería el tipo de conversación que tú esperarías? I mean, all through this, Ahora, en todo esto, we've been asking why. nosotros estamos preguntando ¿por qué? I want you to notice that when God speaks, Ahora, quiero ustedes que noten que cuando Dios habla, he never addresses the question Él, of why. Él nunca tiene que ver con la pregunta ¿por qué? It seems that God Parece que Dios neither offers an explanation o no ofrece una explicación or is obliged to give us an explanation. o no da una explicación. Job still doesn't know any more Job no sabe más than he did before ahorita de lo que about, sabía antes about why. acerca de por qué. But notice that God is addressing Job Pero noten ustedes que Dios está dirigiendo a Job and pointing out what we call the impropriety y lo está dirigiendo a la impropiedad of questioning God. de dejar de cuestionar a Dios. How dare you? ¿Cómo te atreves? You're the creature. Tú eres la criatura. I'm the creator. Yo soy el creador. I'm the maker. Yo soy el hacedor. You're the thing made. Tú eres la cosa hecha. You're out of your league. Tú estás fuera de tu campo, de tu liga. You're out of your class. Estás fuera de tu clase. You're messing with things Tú te estás metiendo con cosas that you know nothing about. de las cuales no sabes nada. Job, Job, take your place toma tu lugar before your God. ante tu Dios. Early, when computers first came out, Hace tiempo, cuando las computadoras recién salieron, I was showing my children yo les estaba enseñando a mis hijos how I could do a little program. cómo es que yo podía hacer un pequeño And programa this little airplane would go across the screen, de este pequeño avioncito que va pasando por la pantalla and it would just go back and forth. y que solamente iba y venía. You know, it's an early day, Ahora, okay? recuerden, es los tiempos primeros de las computadoras, ¿ok? Not exactly like your games today, No, okay? no era como tus juegos el día de But hoy. I was just demonstrating. Pero yo tan solo estaba enseñándoles. And then I decided, okay, let's see if we can make a ship. Dije, ok, vamos a ver si podemos hacer un barco. We put a line to represent the ocean, Pusimos ahí una línea que representaba el and we océano made this little sailboat, y luego hicimos este pequeño botecito and it's going back and forth. y ahí está, yendo y viniendo. And so we got the airplane up here going back and forth, Entonces tenemos aquí arriba el avión yendo y viniendo the boat down here, y el botecito abajo and then we decided, okay, y luego decidimos, ok, let's give some bombs to the airplane vamos a darle unas bombas al avión and see if we can blow up the boat. y vamos a ver si podemos hacer estallar el bote. So here they're going back and forth, Entonces aquí está el ir y venir and if you hit one of the keys on the y keyboard, si tú aplastabas una de las teclas del teclado, a bomb would come out of the airplane una bomba salía del avión and try to hit the boat, y trataba de pues pegarle al bote and if it hit the boat, y si le daba al bote, it exploded. explotaba. And after a while, we had several airplanes Y después de un rato ya teníamos varios trying to aviones hit the boat. y ahí estábamos apretando el botón. Okay, I realize that's not very sophisticated Ahora sé que no es tan sofisticado for you internet gamers out there. para ustedes jugadores de internet. But let's just suppose Pero supongamos that one of those little blips on the screen, que una de estas destellitos que hay ahí en la pantalla, one of those little airplanes, uno de estos pequeños avioncitos, starts talking to me. empezara a hablarme. And that little blip says, Y este pequeño imagen en la pantalla dice, I don't like you. no me gustas.
You didn't make me as fast as that airplane over there. Que me diga, tú me hiciste más rápido que el avión que está allá. You didn't give me as many bombs Tú no me diste tantas bombas como as a you ese gave otro that avión other airplane. que tú le diste a ese avión. That's not fair. Eso no es justo. I don't like you. What? I don't like you. No me gustas. What do you suppose I would say? ¿Qué es lo que ustedes piensan que yo diría? Little blip, Pequeña imagen. I am the one Yo soy aquel that created you. que te hizo. You only exist Tú solamente existes for one reason, por una razón, to bring me pleasure. para traerme a mí placer. And if it brings me pleasure Y si me da a mí el placer to see you blown to pieces, verte a ti explotar en pedazos, what is that to you? ¿eso qué contigo? You see the impropriety Pueden ver ustedes cuán impropio of questioning your creator. es cuestionar a tu creador. God does not owe us an explanation. Dios no nos debe una explicación. And he didn't give Job an Y explanation. Él no le dio a Job ninguna explicación. Our job Nuestro trabajo is to trust. es confiar. Trust even in the lack of an explanation. Confiar aún si no hay una explicación. We trust what our God has said Confiamos en lo que Dios ha dicho, in his promises. en sus promesas. We trust his provision for our soul. Confiamos en su provisión para nuestra alma. You say, what is that? Y usted dirá, ¿y eso qué es? It's the cross of the Lord Jesus Christ. Es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. But faith also Pero la fe también must trust the providence of God. es confiar en la providencia de Dios. The things that God sees fit Las cosas que Dios ha arreglado by his will, por su voluntad, for his purposes, para sus propósitos, to bring into our life. para traer a nuestras vidas. My job is not to question. Mi trabajo no es cuestionar, My job is to trust mi trabajo es confiar and to obey. y obedecer. After Jesus' resurrection, Después de la resurrección de Jesús, he has a meeting with his disciples Él tuvo una reunión con sus discípulos on the seashore of the Sea of Galilee. en la orilla del mar de Galilea. Remember, they've gone fishing. ¿Se acuerdan que ellos se habían ido a pescar? They spot Jesus on shore. Vieron a Jesús en la orilla Peter dives in and swims to shore. y Pedro nada y llega hasta la orilla. And afterwards, Y después de un rato, Jesus has a little talk with Peter, Jesús tiene un diálogo pequeño con and Pedro. John is with them. Juan está ahí con ellos. And Jesus says to Peter, Y Jesús le dice a Pedro, Peter, now you're young. Pedro, ahora tú eres joven. You dress yourself. Tú te vistes a ti mismo You go wherever you want to go. y vas a donde quieras ir. He said, Peter, the day is coming Pero Pedro, el día viene when you'll be old, cuando tú vas a ser apresado. and another will dress you Otro te vestirá and take you where you don't want to y go. te llevará a donde no quieres ir. John adds a little footnote Y ahí Juan añade una nota al pie de página, that he was talking about the way Peter would glorify God de que el Señor estaba hablando de cómo Pedro glorificaría a Dios in his death. con su muerte. And Peter looks around and sees John standing there. Y Pedro mira alrededor y ve que está ahí Juan. And he says, and what shall this man do? Y le dice, ¿y este hombre qué va a hacer? Do you remember Jesus' reply? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de Jesús? What is that to you? ¿A ti qué? Follow thou me. Sígueme tú a mí. I don't know what Christ has marked out for your life, No sé lo que lo que Cristo haya marcado para tu vida, but I do know, pero yo sé whether in life or death, que sea en vida o en la muerte, it is God's purpose es el propósito de Dios that I glorify his name. que yo glorifique su nombre. That may include suffering.
que nosotros lleguemos a la conclusión que el sufrimiento, As we close, mientras cerramos, let me show you a verse. déjenme enseñarles un versículo. You're not going to like this. Ustedes no hacen esto. Well, you'll like half of it. ¿Cómo es que tú quisieras que sucedieran las cosas? If you believe in sovereign grace, Crees en la soberanía de Dios you're going to love half this verse. y realmente no te va a gustar este versículo. It's the other half Es el otro lado del versículo. that we don't like. Es el otro lado de este asunto que no Let me nos show it gusta. to you. Y déjenme mostrárselo. Philippians 1, Filipenses 1, verse 29. versículo 29. Philippians 1, verse 29. Filipenses 1, 29. For unto you it is given Porque a vosotros os es concedido, in the behalf of Christ, a causa de Cristo, not only to believe on him. no solo que creáis en Él. Now let's stop right there. Ahora, déjenme detenernos ahí. Man, I like that verse Ah, hombre, me gusta ese versículo. because it's telling me Porque me está diciendo that faith que la fe is a gift of God. es un regalo de Dios. You see that? ¿Pueden verlo? It is a gift given to me Es un regalo que me es dado for Christ's sake. por causa de Cristo. In other words, faith is not something I work up within me, En otras palabras, la fe no es algo que despierta dentro de mí, turn on or off. que algo así como que lo prendes o lo apagas. It's a gift of God. Es un regalo de Dios. Hallelujah. Aleluya. But it's not the only gift. Pero no es el único regalo. Read the rest of the verse. Lean la otra parte del versículo. But also to suffer for his sake. Sino que también padezcáis por él. God, Dios, could you just give me that first gift? solamente me puedes tú dar ese regalo And let's forget about that second one. de la primer parte y no darme la otra parte del regalo. The same God El mismo Dios who grants me faith to believe que me concede fe para creer, ordains for me también ordena para mí to suffer for the sake of Christ. sufrir por causa de Cristo. We're going to talk about that probably, let's see, the second lesson tomorrow. Y vamos a ver esto, déjenme ver mañana en la segunda conferencia. Suffering. Sufrimiento. May God give us grace. Que el Señor nos dé gracia. This is not about you. Esto no se trata de ti, It's about God se trata de Dios and his desire y su deseo to glorify his Son. de glorificar a su Hijo. I sometimes wonder Algunas veces me pregunto, if a lost man came wandering in here si quizá un hombre perdido se está preguntando aquí, off the street ahí en la calle, and started listening to what I'm saying, y está ya escuchando lo que yo estoy diciendo. this idea that we are ordained to suffer El hecho de que escuche que estamos siendo ordenados para sufrir. and that we say, Lord, not my will, but thy will be Y done. que nosotros decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que la tuya sea hecha. He'd say, these people are crazy. Esta persona diría, estos cuates están locos. Well, they're either crazy Bueno, o están locos or they're Christians. o son cristianos, They have seen a glory que han visto la gloria in Jesus Christ. en Cristo Jesús. And I would gladly lay down my life Y yo estoy contento de poner mi vida for the one who laid down his life por aquel que la puso for me. por mí. May God bless. Que el Señor nos bendiga.